Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos otro importante testimonio que compartirles. Tenemos a nuestra querida amiga Antonella desde Argentina. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien, muchas gracias por este espacio y bueno, estoy acá para contar mi testimonio que puede servir para muchos jóvenes y bueno, también para todos nosotros. Excelente, Antonella, muchísimas gracias. ¿Desde qué parte de Argentina nos saludas? Desde Tucumán, la provincia de Tucumán. Perfecto, un saludo para nuestros hermanos argentinos, especialmente todos los que se encuentran por Tucumán. Bueno, Antonella, ¿estás lista para contarnos tu testimonio? Sí, estoy lista. Excelente. Bueno, la palabra es tuya, Antonella. Cuéntanos tu testimonio. Muchas gracias. Bueno, la historia comienza en el año 2015. Ese año yo ya, digamos, básicamente tenía casi 18 años. Y bueno, yo siempre me gusta contar las cosas desde el principio, así que bueno, vamos a empezar. Nací en el seno de una familia católica, apostólica romana, recibí el bautismo, también me confirmé, hice mi primera comunión y bueno, más que nada mi historia comienza con un hecho muy importante que fue el fallecimiento de mi tío, que se llamaba Rosendo. Él falleció en el año 2015 debido a una enfermedad que era una cirrosis. Y bueno, justamente el día de su fallecimiento, que fue el día 2 de abril del 2015, era Semana Santa. Él falleció un día jueves, Jueves Santo, y bueno, tuvimos todo ese periodo de luto durante Semana Santa de ese año 2015. Para mí fue una pérdida muy dolorosa y muy importante porque él era como la figura paterna que yo no tuve. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 meses, así que bueno, nunca tuve una figura así una figura tan importante como es la de un padre, ¿no? Entonces, bueno, él es como que suplantó esa figura y bueno, se convirtió en una persona muy querida, estuvo muy atenta a mi mamá, también que estuvo bastante mal con la partida de mi papá. Ella también entró en una depresión muy fuerte debido a la pérdida de mi papá y bueno, él estuvo con ella acompañándola y rezando también por ella. Bueno, cuando él fallece entró en una fase bastante oscura, era una nebulosa total porque estaba muy triste, eh, tenía episodios violentos, estaba muy irascible, también había empezado a tener signos de depresión también, no quería comer, estaba todo el tiempo aislada, no quería recibir visitas. Y bueno, ahí comenzó como un periodo bastante doloroso, ¿no? Porque además de esa patología como es la depresión, que es bastante común en los adolescentes y que es una patología clínica, también empezaba lo que era la crisis espiritual, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo, después de la muerte de mi tío, comencé a cuestionarme y cuestionar a Dios acerca de su voluntad, ¿no? De decir, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me castigas de esta manera? Y empecé a cuestionar y a hacerme muchas preguntas que básicamente no tenían respuesta, ¿no? Sino que es simplemente la voluntad de Dios que quiso que así sea. Pero bueno, siendo yo una adolescente, estando en plena época de desarrollo también, ¿no? De desarrollo personal, todo, era como muy fuerte esa duda y esa pregunta y ese cuestionamiento. Entonces, comencé con esas cosas que era como una encrucijada, yo digo que fue como un laberinto que empecé a recorrer y que finalmente me terminé perdiendo. Y digamos, sí sentía que creía en Dios, pero tenía dudas, muchísimas dudas acerca de su existencia, si Él existía, cuál era la voluntad. También tuve dudas acerca de mi persona, de qué quería de mí, y bueno, era un sinfín de preguntas, ¿viste? Así como preguntas muy existenciales que cualquier adolescente se puede hacer en algún momento de su vida, pero sumándolos con el tema ese de mi crisis espiritual y también mi crisis de depresión fue bastante fuerte. Eso quería preguntarte. eh, ¿Cuál era tu relación con el Señor antes y después de la pérdida de tu tío? Si te considerabas que tenías una relación lo suficientemente fuerte en la oración, en la cercanía con Dios,
o si era una relación un poquito más suave y al momento de venir la situación de la pérdida de tu tío, fue que ya te volcaste a esta crisis espiritual que tú mencionas. Bueno, yo, digamos, nací en una familia católica que no era practicante, sí Ok, es muy creyente, digamos, pero no éramos mucho de ir a misa y esas cosas, todo lo que son los ritos, pero sí tenía una cercanía bastante fuerte, ¿no? Mi mamá me cuenta que cuando tenía 3 años, era muy chiquita, yo siempre tenía la costumbre de ir a misa y copiarle, o sea, levantarme del banco, ¿no? Y poder eh, copiar todos los gestos y todas las cosas que hacía el sacerdote en el altar, ¿no? Y, por ejemplo, me encantaba hacer eso. Y bueno, yo también me eduqué en un colegio católico, desde el kinder, el jardín de infantes hasta la secundaria estuve en un colegio católico y bueno, siempre tuvimos formación humanística y formación espiritual, ¿no? Íbamos a misas, a retiros espirituales, también hacíamos talleres bíblicos. Ese colegio al que yo concurrí pertenecía a la Orden de Predicadores, la Orden de Santo Domingo, así que teníamos una fuerte, un fuerte vínculo, ¿no? Con el tema del estudio, de la lectura de la palabra, de la predicación, como es los valores de Santo Domingo también, ¿no? Que él fundó su orden. Y bueno, realicé tareas de voluntariado, también fui a retiros espirituales, tuve en el año 2014, tuve un retiro bastante fuerte, que fue por el tema de que hasta yo sentía la vocación de entregar mi vida a Dios, para su misión, ¿no? Para mi misión. eh, Poder ingresar a una orden religiosa, en este caso los dominicos, porque me sentía muy identificada claro. con el carisma dominicano, entonces quería ingresar a la orden de las terciarias. Y bueno, después de este hecho, digamos, que pasó, que fue el fallecimiento de mi tío, es como que todo eso se fue Sí, yendo muy de a sí. poquito, y bueno, hasta que terminamos en lo que pasó. Ok. Antonella, ¿qué es lo que te cambia de nuevo la vida? ¿Qué es lo que te trae de nuevo al camino? Ya que imagino que no fue de la noche a la mañana, fue un proceso muy Mm, difícil haber pasado por toda esta crisis en general, llamémoslo general, porque no solamente fue sí. espiritual, es la parte muy sentimental, la parte de haber estado apegado a una persona que para ti simbolizaba un padre, que era una imagen, era la representación de un padre para ti. Y pues claro que es muy complicado, es un tema muy difícil para toda la familia y para ti que estabas, que tú tenías ese cariño, ese amor por la persona. Entonces, ¿qué es lo Sí. cómo pasas este proceso? ¿Cómo logras salir de esta crisis y cómo llegas a tu siguiente etapa de tu testimonio? Bueno, esta crisis se prolonga por 5 años, del año 2015 hasta este año, que es el año 2020, 5 años justos. Y bueno, todo comenzó, este camino de regreso, ¿no? Porque yo digo que no es que haya sido atea o no creyente, sino que fui creyente y fui una ferviente creyente, pero en un momento pasó algo, un declive o una situación como una montaña rusa, me gusta decirlo, Claro, ¿no? Que tenemos momentos de muchísima fe y después bajamos y volvemos a subir. Y bueno, yo tuve una bastante profunda. Y bueno, todo comenzó en los primeros días del mes de octubre del 2020, hace muy poquito. ok, Había empezado a circular la noticia de que Carlo Acutis iba a ser beatificado por la Iglesia Católica. Él ya era siervo de Dios, ¿no? Así que bueno, empezaron a circular noticias y mucha gente que ya lo conocía empezó a publicar, a postear en redes sociales, en internet, se publicaban videos, ¿no? Tratando de explicar quién era este jovencito de 15 años que muy pronto iba a ser beatificado, ¿no? Que vivió con la gracia de Dios y bueno, que se fue muy joven, a los 15 años, ¿no? Por una leucemia. Y bueno, al principio comencé a verlo porque seguía varias páginas católicas dentro de mis redes sociales, y también en YouTube tengo varios canales católicos, incluyéndolos a ustedes,
canales católicos y empezaron a publicar, ¿no? Y a poder empezar a dar información acerca de este nuevo beato, sí, que está muy pronto a ser santo también, ojalá que sea muy pronto. Y bueno, al principio no demostré mucho interés. Yo siempre digo que la fe es como una llama, es una llama que está dentro de nosotros, y en ese momento cuando yo comencé a conocerlo a Carlo, era como un fuego fatuo, yo le digo así, un fuego muy chiquitito, muy apagado, ¿no? Y que poco a poco se fue prendiendo. Lo conocí, pero no le di muchísima más importancia, era como que veía los videos y no me interesaba No te llamaba mucho, mucho o la pasaba de atención. largo las publicaciones. Veía fotos de él y le pasaba de largo, era como que le tenía un poquito de miedo. Y bueno, así pasaron las semanas, y bueno, un día desperté muy angustiada, estaba súper preocupada por algunas cosas personales mías y también por algunas cosas que estaban pasando en mi hogar y también en mi casa, así que decidí, algo me levantó, me desperté y tuve la necesidad de buscar Carlo Acutis en YouTube, ¿no? Y me pasó de que lo busqué y vi un video de 5 minutos, que es de un canal de un señor, que en este momento no recuerdo el nombre, era ¿quién fue Carlo Acutis? Era el interrogatorio, ¿no? Y él, mediante fotos, una canción súper linda, contaba acerca un poquito de la vida de Carlo, ¿no? Y es como que en ese momento empezó esa llamita a crecer, ¿no? Y empecé a googlear, busqué información, artículos, vi muchísimas entrevistas de Antonia Salzano, que es su mamá. Así que vi muchísimas cosas, me sorprendí mucho porque es súper joven, tenía 15 años, ¿no? Cuando partió a la casa del padre, y que haya tenido una vida tan intensa y tan entregada a Dios fue como algo muy, muy, muy fuerte para mí como joven, ¿no? Yo tengo 22 años, entonces es como que se despertó ese interés. Y bueno, vi muchos videos, me interioricé mucho, también busqué frases de él, vi cómo era su forma de vida, y es como que empecé a inspirarme, ¿no? Y tratar de buscar que esa llama crezca. Y bueno, una noche, después de haberlo conocido, habrán pasado una noche, 2 noches, después no recuerdo muy bien, tuve un sueño bastante nítido que hasta el día de hoy me lo acuerdo de principio a fin, porque fue algo increíble que yo no podía creer después. Bueno, me dormí y bueno, soñé con una plaza que hasta el día de hoy no logro identificar porque no es ninguna plaza de acá de Argentina, ni tampoco de mi provincia. No la logro identificar, no reconozco los edificios, así que no tengo ni idea. Soñé con esa plaza y tuve la sensación dentro de ese sueño de que alguien me estaba esperando. La plaza estaba completamente vacía, no había nadie, no pasaba un auto, era una quietud total, ¿no? Pero era la sensación de buscar a alguien que me estaba esperando. Comencé a recorrer la plaza y en un momento me di cuenta de que esa persona que yo estaba buscando estaba sentada en un banco. En ese momento fue como un reconocimiento, ¿no? Cruzamos las miradas y fue como, ay, él me estaba esperando, ¿no? Era un chico de jeans y zapatillas, estaba sentado en el banco, me levantó la mano, me saludó y me hizo señas para que me acerque. Entonces yo me acerqué y me senté al lado de él. No hablamos nada, digamos, desde el momento que él no me dijo hola o qué haces, nada. Fue como todo en completo silencio, ¿no? Y en ese momento yo me siento a su lado, ¿no? Y me sonríe. Era una sonrisa súper linda, sincera, franca, con unos ojos súper brillantes, ¿no? Que yo dije, wow, yo quiero tener ese brillo en los ojos. Y bueno, cuando me senté y nos miramos un poco, nos sonreímos todo, y en un momento él mete la mano en uno de sus bolsillos de su jean y bueno, hace la arenga de buscar,
y cuando lo saca tenía un rosario. Y es este rosario que era de mi mamá, que me lo regaló ella, pero principalmente era un regalo de uno de sus mejores amigos que fue al Vaticano hace como 7 años atrás. Tiene la cruz del Buen Pastor, que es la cruz del Papa Francisco, que tenía en el pectoral cuando fue ordenado, cuando fue su asunción como papa, ¿no? Y bueno, ese rosario era el que él tenía en la mano. En un momento lo saca, me lo muestra así, yo veía la cruz muy clarita y era como que lo veía y decía, pero este es mi rosario, no entiendo cómo lo puede tener él, ¿no? Pero yo no me animaba a preguntarle de dónde lo había encontrado, de dónde lo había sacado. Él me miró y con estas 4 palabras cambió mi vida. Me dijo, esta es tu solución. En ese momento se terminó el sueño. Fue como de golpe. Lo único que recuerdo es que estiré la mano para agarrarlo, pero en ese momento me desperté. Y me sentí muy, muy conmocionada, ¿no? Me desperté casi llorando. Y este rosario estaba en el respaldar de mi cama. Hacía muchísimo tiempo que yo digo, siempre cuando cuento la historia, le cuento a la gente, le digo que era como un adorno, algo decorativo, porque no lo usaba y estaba ahí durmiendo en los laureles. Hace como 6 años estaba ahí el rosario colgado en mi cama. Así que lo que hice fue sacarlo. Y yo voy a ser sincera, completamente sincera con vos y con todo lo que me están escuchando. Yo no sabía rezar el rosario. Me lo enseñaron, pero nunca lo aprendí bien. Tuve siempre un problema con la memoria y con las oraciones. Soy bastante distraída, hay que admitirlo. Entonces, nunca me lo había aprendido bien. Y bueno, en un momento dije, bueno, no lo sé rezar, bueno, ya está, listo. No sentía intenciones de rezarlo, pero en ese momento toqué la cruz y sentí como un calorcito en la mano y un latido del corazón. Y algo adentro mío me dijo, rezá. Y empecé a rezar como si toda mi vida hubiese rezado el rosario, como si lo hubiese rezado todos los días, toda mi vida. Empecé con el acto de contrición, con todas las oraciones y empecé a rezar y empecé a llorar. Y me sentí tan liberada con ese llanto, fue un llanto muy doloroso porque yo digo que fue como un llanto liberador, ¿no? Claro. Que toda la angustia, la tristeza, todo lo que yo sentía, esos sentimientos horribles que tenía todos los días, es como que se empezaron a salir de dentro de mí y empecé a sentir una paz inexplicable. Así que bueno, en ese momento yo no había reaccionado de que era Carlo. Y al día siguiente, cuando empecé a buscar en redes sociales, salió una publicación de él, vi la foto y era Carlo. Era Carlo con el chico con el que había soñado. Y Listo. era él a La quien le había persona con hablado. la que soñaste, quien te estaba esperando, realmente era Carlo Acutis. Sí, y estaba vestido exactamente igual como en la foto que es la foto que ahora está como su imagen oficial, ¿no? Para venerarlo, con esa remera azul, con cuellito rojo, con jean y zapatillas, y su mochilita, nunca me voy a olvidar su mochilita. Así que ese fue el momento que dije, wow, era él, no lo podía creer, estaba súper, súper conmocionada, pero no una conmoción de susto, ¿no? Sino como diciendo, wow, qué alegría que haya sido él, ¿no? Claro. Entonces, bueno, soñé con él y comenzó a cambiar mi vida. Mira, estos testimonios son muy especiales, especialmente porque estás mencionando a Carlo Acutis, nuestro recién nuevo beato de la iglesia, y muchos hemos visto en noticias o de personas que tratan de como de trabajar contra la iglesia, de trabajar contra las beatificaciones y canonizaciones. Y ellos dicen, es bien fácil explicar por qué lo hicieron beato, porque es un joven y están buscando hacer marketing para los jóvenes en la iglesia. Sí, pero no. Y tener un testimonio como el tuyo,
que tú ni siquiera habías puesto atención a Carlo Acutis, te llamaba un poco la atención, pero no era como, Claro, no estaba tan de lleno tu conocimiento con él. Luego de claro. repente, Además, ¿sí? acá en Argentina no era conocido hasta octubre, cuando fue su beatificación. O sea, yo le pregunté a mi familia, a mis amigos, porque, bueno, yo soy católica y yo pensaba que alguien le había rezado para que me ayude, ¿no? Para que su intercesión me ayude a volver, pero le pregunté a mis amigos, a mi familia, y nadie conocía a Carlo Acutis. Recién cuando comenzaron a hacer los informes y que empezó a aparecer en la TV, en las redes sociales, recién empezaron a saber sobre él. Acá en Argentina no es tan conocido. Eh, Casi nadie lo conocía y bueno, a partir de Radio María, que también es una radio súper bonita de acá de Argentina, que comenzó a hablar sobre él casi 3 semanas antes de su beatificación, fue que Argentina conoció a Carlo Acutis. Y la verdad que es algo bien impresionante, porque cualquiera diría que quizás tú tenías ya en la mente a Carlo Acutis, porque lo habías estado escuchando y todo, y como tú misma mencionas, no es una persona que era tan conocida en Argentina, que había tanta noticia de los medios sobre él, hasta recién el mes de octubre. Y Claro, aquí podemos ver realmente la intercesión de los santos y que no solamente sí, porque no es un beato reciente o que quizás muchos no lo conocen, todos han llegado hasta ahí por una razón. Las cosas suceden por voluntad de Dios y cada persona que llega a su beatificación y a su santificación es por voluntad del Señor. Es a través del Espíritu Santo que se realiza este proceso. No es por gusto, no es porque la iglesia quiera promover a un joven para atraer a los jóvenes, no es que quiera promover a un sacerdote para atraer más a los sacerdotes, no es por conveniencia, es por voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo llenó a esa persona su corazón a tal punto que nos ha enseñado cómo caminar por la santidad. Y sí. es muy importante ver a cómo un joven como Carlo Acutis pudo llegar a esa edad, a la edad en la que él se fue con el Señor, a esa edad lograr tantos, Sí. caminar por este camino y llevarnos por él también, darnos esa idea de que también los jóvenes podemos caminar por la misma senda que él nos ha llevado. La verdad que creo que lo que más impactó en la sociedad, más que nada, fue la juventud de él. Él murió a los 15 años. Todo lo que hizo con 15 años, ¿no? Ayudar a los pobres. Él iba todos los días a misa, se confesaba, ¿no? También comulgaba, ¿sí? Recibía la Sagrada Eucaristía. Es decir, era una persona especial que desde que nació estaba destinado, ¿no? Tenía una misión y la cumplió. Y cuando la cumplió, finalmente partió, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención fue que desde muy chiquito empezó a tener esas señales, ¿no? Antonia Salzano, que es su mamá, comentaba de que ya a los 3 años le pedía a sus padres ir a visitar a la Virgen, llevarle flores y bueno, también visitar al Altísimo, ¿no? En el Sagrario. Entonces ahí uno se va dando cuenta también todas las manifestaciones que él tuvo. Estuve viendo un testimonio de Antonia, que fue unos meses antes, creo que en el mes de, no recuerdo muy bien si en el mes de agosto o de septiembre del 2020, que fue en una muestra itinerante, ¿no? De los milagros eucarísticos que Carlos investigó y también preparó, que tienen un blog que los invito a todos a visitar, que es su blog sobre milagros eucarísticos del mundo. Él estuvo muchísimo tiempo investigando, fotografiando y también solicitando información acerca de los diferentes milagros eucarísticos del mundo. Y bueno, ella comentaba de que hay una tradición en Italia que se hace todos los años, que se hace como un sorteo, ¿no? Como algo azaroso, ¿no? Y se ponen papelitos con nombre de santos. Entonces, cada santo, digamos, la persona saca un papelito y el santo que le toca va a ser como su protector o su abogado durante todo el año que transcurre.
El año que él fallece, que fue en el año 2006, él anteriormente todas las veces sacaba Jesús o María, Jesús o María, Jesús o María, todos los años. Y el año que él muere, saca un santo que en este preciso momento no recuerdo el nombre, ya lo voy a buscar. Es un santo que también era patrono de la juventud. Y bueno, ese año, en el 2006, ya me acuerdo el nombre, se llama San Alexandro Sauli, que es patrono de la juventud. Y todo el mundo quedó muy sorprendido, ¿no? En ese momento, porque siempre era casi un hecho que le iba a tocar Jesús o la Virgen María. Entonces, todos estaban súper sorprendidos por ese hecho, ¿no? Y fue justamente ese año en el que falleció él, en el 2006. Y bueno, son todos esos signos o esas señales, ¿no? Que iba dejando la vida de Carlos y también las señales de Dios, ¿no? Acerca de cuán especial era él. Así que, y bueno, otra cosa también que me impactó mucho fue que él había dejado grabado un video donde él decía de que cuando él llegara al peso de 70 kilogramos, él estaba destinado a morir, que es el clásico video que aparece en todos los videos de Carlo Acutis, que es él hablando acerca de su muerte, ¿no? Sí. Así que también acerca de la presunción, ¿no? Cuando él ingresa a la clínica ya muy enfermo, ya se le había diagnosticado la enfermedad, él le dijo, mamá, de esta no salgo, digamos, él ya sabía que su destino era llegar a Dios. Y algo que me llamó mucho la atención fue que Andrea, la mamá de Carlos, siempre dijo que Carlos nunca le tuvo miedo a la muerte, nunca tuvo miedo a morir, porque él estaba convencido de que ese iba a ser el momento en el cual él se iba a encontrar con Jesús. Entonces, era la cosa más maravillosa del mundo, según las palabras de su mamá, para él la muerte. Él estaba como todos, ¿no? Yo creo que todos los católicos tenemos esa esperanza de que en el momento que nos toque partir de este mundo nos vamos a encontrar con nuestro Creador, con nuestro Dios, y nos vamos a poder estrechar en un fuerte abrazo con Jesús y con María. Así que creo que esa esperanza, ¿no?, que tenía Carlos, y que él estaba convencido de que no era el final, que la vida y la muerte es un puente que se tiene que cruzar, pero es para la vida eterna. Así que Carlos estaba tranquilo, estaba sereno y no tenía miedo a morir. Nunca tuvo ese sufrimiento, ¿no? Así Y es. también ese gesto invaluable, ¿no? De decir que todo lo que le tocaría sufrir, él solamente estuvo 5 días internado y falleció. Fue una leucemia bastante fuerte. Él ofreció su sufrimiento, su enfermedad, por el Papa y por la Iglesia, ¿no? Tuvo ese gesto maravilloso, ¿no? De ofrendar su sufrimiento por todos nosotros y también por el Papa, que en ese momento era Benedicto XVI. Así Así es. que impacta muchísimo su testimonio de vida, su corta vida. Estuve analizando durante todos estos días que tuvimos la primera práctica hasta que estamos hoy grabando la entrevista, que fue algo que me llamó mucho la atención y que yo dije, cuando empecé a pensarlo bien, dije, wow, que es que tengo muchísimas similitudes, hay muchas similitudes entre Carlos y yo. No en el sentido espiritual, ¿no? Porque yo creo que no le llego ni a los talones a Carlos, digamos, en ese sentido, sino muchas similitudes que me sorprendí bastante cuando las descubrí. Eh, por ejemplo, me di cuenta que disfrutaba mucho de viajar, me gusta mucho estar en la naturaleza, me gusta estar con mis amigos, él disfrutaba mucho de jugar al fútbol y también de hacer salidas al aire libre. Entonces eran esas pequeñas similitudes, ¿no? También la ayuda al prójimo. Yo realizaba y realizo tareas de voluntariado acá en Tucumán, y
también trato de entregar mi vida por los demás y me di cuenta que Carlos también hacía lo mismo, ¿no? Él salía a las noches y daba de comer a los más necesitados, a los pobres que estaban en la calle. Entonces, me di cuenta que tenía muchas similitudes con él que no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer una reflexión, una introspección adentro mío y dije, wow, dije, tenemos muchas similitudes. Yo creo que hay muchos jóvenes que son similares a Carlos y creo que lo bueno de que Carlos haya sido beatificado, y no es por marketing, sino porque se lo merecía, Exacto. es que es el primer beato del siglo XXI, vivió en nuestro tiempo, vivió en los años 2000, ¿no? Y que también jugaba a la Play, salía con sus amigos, estaba con sus amigos, le gustaban mucho los animales, yo también amo los animales, esa es otra similitud, los adoro mucho. Le gustaban mucho los animales, estar en la naturaleza, salía de excursión, o sea, tenía una vida perfectamente normal, pero lo que lo hacía especial era esa cercanía, ¿no? Con Dios. Entonces, eso es lo que yo aspiro, tener esa vida espiritual tan fuerte y tan estrecha y tan unida con Dios. Creo que eso tendría que ser el objetivo de la vida de los jóvenes, Así es. como nosotros. Entonces, tenerlo a Carlo como guía es un muy buen inicio y yo creo que Carlo todos los días está intercediendo por nosotros para poder Exacto. regresar al Padre. Así es, Antonella. Es muy importante todo lo que mencionas. Y quiero saber ahora, luego de esta intervención, de esta intercesión por parte de Carlo Acutis en tu vida, a través de este sueño, luego tú empiezas a interesarte más por su vida y pues tú hablas de él como si lo conocieras ya. Conoces Sí, mucho, como un mucho, amigo. es como un amigo tuyo. ¿Quién es Antonella ahora, luego de la intercesión de Carlo Acutis? ¿Cómo se encuentra Antonella ahora luego de todo este proceso? Creo que conocerlo a Carlo no fue casualidad. Y yo siempre, hasta el día que me muera, voy a decir esto. Eh, Carlo, yo no lo busqué a Carlo, Carlo me encontró. O sea, salió a mi encuentro. Yo no lo busqué porque yo no lo conocía. Yo no sabía que existía. Entonces, creo que él sale al encuentro de los jóvenes y él demuestra el camino que hay que seguir. Eh, Siempre digo que sí, obviamente yo tuve un periodo muy oscuro de mi vida con mucha tristeza, mucha depresión, esas preguntas existenciales que básicamente no podemos tener respuestas, pero sí certezas. Nosotros tenemos una doctrina muy fuerte, pero creo que muchos jóvenes están viviendo lo mismo que yo viví en algún momento y creo que Carlos los va a poder ayudar. Entonces, mi compromiso es rezar por ellos, rezar por los jóvenes. Em, la frase que a mí me identifica mucho es esa pequeña fuego fatuo se transformó en una llama viva. Y esa es mi fe, ¿no? En el momento de conocerlo a Carlos, esa llamita tan chiquitita y tan pequeñita y que no iluminaba nada y que no calentaba, en un momento empezó a crecer y ahora es una llama viva, ¿no? Y que quiero seguir alimentándola siempre. Entonces siempre digo que mi fe creció, empecé a rezar el rosario, que fue algo que no hacía. Eh, y que no disfrutaba tampoco y no me interesaba hacerlo. Lo sentía como algo lejano mío que no era propio, pero después de ese encuentro con Carlos me di cuenta que es un instrumento muy poderoso y los invito a todos a rezar el rosario todos los días. Y yo lo que hago, que me parece muy, muy bonito y que es muy significativo para mí, los días que estoy rezando el rosario, al terminar, escribo un pensamiento. Un pensamiento es agarrar un papelito y escribir la fecha y todas las sensaciones que uno siente al rezar el rosario, escribirlas. La primera frase que escribí cuando empecé a hacer ese ejercicio, que me lo recomendó mi madrina, fue eso.
ese pequeño fuego fatuo comenzó a ser una llama viva. Entonces, es escribir frases o lo que uno tenga, porque yo siento que es como la providencia, ¿no? Como el Espíritu Santo que llega con el rezo del rosario, y es escribirlo. Entonces, me sorprende, digamos, ver todas las cosas que escribí hasta el día de hoy, desde el 12, desde el 8 de octubre del 2020. Mira, qué práctica más bonita. De verdad que agradecemos que Sí. compartas este hábito tuyo al momento de rezar el rosario, porque es muy cierto lo que dices. El Espíritu Santo se manifiesta, más cuando estamos en conexión con Él, estamos en una oración profunda y cuando estamos haciendo el rezo del Santo Rosario. Muchos no comprenden, muchos de los hermanos separados no comprenden y dicen que nosotros estamos rezándole a María como si María nos va a hacer un milagro, como que si a ella es la adoración. Y realmente no, No. realmente el Santo Rosario es la meditación de la vida del Señor, en la cual la Santísima Madre estuvo presente y la Santísima Madre intercede por nosotros ante su Hijo Exactamente. para que su Hijo nos lleve al Padre. Entonces es bien bonito lo que tú mencionas, porque esa es la iluminación del Espíritu Santo justo en ese momento que se hace el rezo del Santo Rosario. Tú Claro, recibes un yo lo mensaje. hago justo en el momento que termino, en el Gloria, es ya tener a mano un papelito. Puede ser una hoja, un pedazo de papel, y escribir lo que el Espíritu Santo te está dictando, digamos. Puede ser una emoción, puede ser una palabra. A veces, no sé, ¿qué siento al rezar el rosario? Paz, por ejemplo, esperanza, fe. O sea, son palabras o una frase o lo que a uno le venga a la mente en ese momento, escribirlo. Y uno se va a ir dando cuenta con el paso del tiempo. Yo me fui dando cuenta que mientras más escribía, mi fe se acrecentaba más, porque las cosas que escribían eran más largas o eran más llenas de fe y de esperanza, ¿no? Empezar a escribir una palabra, escribir una frase o escribir un pequeño texto es algo increíble. Y Yo, si al tengo la final posibilidad, esa llama en el corazón sí creció. Al final sí creció sí, mucho. crece muchísimo. Y bueno, como para mencionar otra cosa que tengo similitud con Carlos, es que tengo una gran admiración por San Francisco de Asís. Siempre la tuve, nunca la perdí. Siempre, siempre tuve esa conexión con San Francisco, ¿no? Acerca de sus enseñanzas y de su modo de vida, ¿no? De vivir con los pobres. Y bueno, esas cosas que me hicieron acercarme mucho más a Carlos, y siento que la necesidad de decir que para los jóvenes, Carlos no tiene que ser un intercesor o un próximo santo o un beato más, sino que tiene que ser nuestro amigo. Carlos es nuestro amigo. Entonces, siento que si nosotros tenemos esa relación con él, va a ser mucho más bonita, ¿no? Entonces, acá en Argentina fue impresionante la cantidad de jóvenes que se sintieron tocados por el testimonio de Carlos. No solamente yo, hay muchos jóvenes que se comenzaron a interesar y comenzaron quizás a recorrer este camino, que yo siento que todavía no lo terminé, porque siento que no es suficiente todavía para mí, pero empezaron a recorrer ese camino, ¿no? De regresar al Padre, de volver, de sentirse vivos, llenos de esperanza, con amor, porque siento que lo que pasa con la juventud hoy en día es que está desesperanzada, se siente sin rumbo. Y es muy triste eso, ¿no? Ver tantos jóvenes que no encuentran el sentido de la vida y que se sienten vacíos. Entonces, siento que es el momento perfecto, y hablo tanto para los adultos como para los jóvenes. Tienen que ser para todos este mensaje de salir a buscar a los jóvenes y mostrarles la fe y enseñarles la fe. Yo digo que la fe no se enseña, la fe es algo nuestro que crece dentro nuestro. Nosotros tenemos que alimentar. Por eso Exacto. me gusta mucho el tema de la llamita, ¿no? Cada persona tiene una llama y depende de la vida que nosotros toquemos, ¿no? La vida que toquemos, si la vamos a avivar o la vamos a apagar. Exacto. Avivarla es alentar a la persona a regresar a Dios. Apagarla es imponerle. Una persona que impone la fe no va a generar frutos, nunca.
porque eso va a generar mucho más rechazo y mucha más Mucho indisposición por parte de conflicto, la persona. exacto. Sí, mucho más rechazo. Yo siempre digo que hay que acompañar en el camino de la fe y hacer que esa llama crezca. Exacto, y yo puedo asegurarte que testimonio que has dado va a generar que esa llamita crezca en los corazones de muchos jóvenes que quizás estaban esperando encontrar un testimonio como el tuyo, darse cuenta que no están solos, no son los únicos que han pasado por este proceso y que realmente que se puede crecer. Sí, solamente siento que la necesidad de decirle a los jóvenes que están viendo esto, de que no solamente nosotros tenemos que salir a buscarlo, a Dios, sino que Dios también nos está buscando y en algún momento nos vamos a encontrar. Básicamente Dios nunca se cansa de buscarnos y siempre quiere que regresemos. Y nosotros también tenemos que tener ese deseo o esas ganas de volver. Así es, Cuando Antonella. sucede ese encuentro, yo les puedo asegurar que le cambia la vida a más de uno y a todas las personas, porque siento que cuando uno empieza a cambiar, ¿no?, la mentalidad acerca de la fe, de la iglesia, ¿no? Ahora está muy arraigado, ¿no?, esa cuestión de criticar a la iglesia. Y como bien dijo Carlos, criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos como iglesia, ¿no? Porque todos formamos parte de la iglesia, no solamente lo que la cara visible, que son el papa, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, las órdenes religiosas, no solamente son ellos, somos todos nosotros, todo el pueblo de Dios es la iglesia. Y cuando nosotros criticamos a la iglesia, nos criticamos a nosotros mismos. Obviamente hay muchas situaciones y muchas cuestiones que son muy dolorosas, que hacen que las personas se alejen. Yo siento que hablando ¿no?, acerca de la apostasía de la iglesia, ¿no?, que es algo tan triste para todos nosotros, ¿no?, que haya gente que se está alejando, que directamente rechaza a Dios, es más que nada por esas cuestiones como la pedofilia, los casos de pedofilia y bueno, muchas otras cosas bastante oscuras y turbias que, bueno, hacen que lamentablemente muchos jóvenes sientan a la iglesia como una institución y no como una familia, ¿no? Yo siento que eso hay que cambiar un poco en la mentalidad del joven, ¿no? Enseñarles que la iglesia no es una institución. Sí puede ser una institución de la cara para afuera, ¿no? Porque tiene un representante que es el Papa y, bueno, todo el circuito, ¿no? Toda la pirámide, pero básicamente la iglesia somos todos. Así Y que no, es. todo, no toda la iglesia es mala, ¿no? Que hay gente que se interesa por el otro, que sigue las enseñanzas de Jesús, que busca constantemente la protección y el amor de la Virgen. María, ¿no? Esa mujer que nos lleva de la mano hacia Cristo, ¿no? Hacia su Hijo, y que ella nunca se va a cansar de ella nos considera sus hijos, y ella siempre va a tratar que sus hijos vuelvan al Padre. Entonces, nunca hay que cerrarle la puerta. Yo siempre digo que una vez que Jesús toca la puerta de tu vida, vos tenés la elección. Obviamente, si decirle que sí, que no. Pero si le decís que sí, yo les puedo asegurar que la vida cambia. Así es, Antonella. De verdad que es un gusto poder escuchar a una joven de 22 años hablar de esta forma, con tal propiedad, y incentivándonos, motivándonos, que este es el tiempo de los laicos. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento. Tenemos que Sí, dar la cara por la iglesia. siento que es el momento de los santos, de jean y zapatillas, como dijo el Papa Francisco, ¿no? En un discurso súper bonito, ¿no? Que necesitamos santos que vivan en el mundo y se santifiquen en el mundo, Así ¿no? es. Que no es necesariamente tener un hábito, ser sacerdote, ser monja para poder ser santo. Todos podemos ser santos. Y podemos ser santos del siglo XXI, ¿no? Y no porque nuestra imagen sea elevada en un altar, ¿no? Y ser venerado, sino por el simple hecho de seguir, ¿no?, la felicidad, conseguir la felicidad de esa cercanía con Dios. Ser santo es haber sido feliz en la tierra, haber encontrado a Jesús,
a Dios, esa conexión única que podemos tener con Jesús, eso es la felicidad. Y una persona que es santo fue feliz por esa unión con Dios. Y todos podemos buscar y encontrar esa felicidad y ser felices. Así es. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Bueno, Antonella, ha sido un gusto realmente tenerte acá en el canal, haberte escuchado, con todo tu testimonio, todas tus palabras. No hay duda de que la sabiduría y la iluminación del Espíritu Santo ha hablado a través de ti este día y que esa llamita de los corazones que estaban apagados de muchos jóvenes este día se han vuelto a renacer. Y gracias a tu testimonio van a tener ese ejemplo de vida y esa forma para poder salir adelante de las dificultades. Queremos darte gracias por haber estado acá con nosotros. No sé si quieres decir algunas últimas palabras a nuestros hermanos que te ven en este momento. Simplemente ahora me voy a dirigir a los jóvenes Claro, adelante. que por alguna u otra forma llegaron a este video. Les quiero decir de que yo viví exactamente lo que ustedes quizás están viviendo en este momento. Los abrazo, los acompaño, están en mis oraciones, por más que no los conozcan, aunque estén a 5.000 kilómetros de distancia, están en mis oraciones, no duden. Y la única recomendación que les puedo dar es que busquen la felicidad. Y buscar la felicidad y encontrar la felicidad es encontrar a Dios. Siempre me gusta decir que esto es como una especie de escalera, ¿no? La fe es como una escalera. Cuanto más fe tenemos, más cerca de alcanzar el cielo estamos. Entonces, me gustaría de que a través de mi testimonio y a través de todos los testimonios que puedan ver en este canal, como es Dominus Tecum, que puedan ir subiendo esos escalones, ¿no? Y llegar al Padre y darse cuenta que todo lo que ustedes tienen es nada a comparación del amor de Dios y de la providencia de Dios. Muy lindo mensaje. Muchas gracias, Antonella, por haber estado con nosotros. Gracias, hermanos, por permitirnos haber estado en su casa este día. Por el espacio, por permitirnos presentar este mensaje de amor que les manda este día el Espíritu Santo y ese llamado especial a los jóvenes que no se desanimen y como dijo Antonella, mientras más fe tenemos, más rápido podemos alcanzar a nuestro Señor Jesús. De esta forma finalizamos nuestro testimonio de este día. Quédense pendientes porque tendremos muchos más mensajes y les pedimos que siempre oren por nosotros como nosotros oramos por ustedes. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Y que el Beato Carlo Acutis los acompañe hoy y siempre. Así sea.